Dios les bendiga, hermanos. Vamos a continuar con la palabra de Dios, con lo que el Señor Dios Todopoderoso ha establecido y mandado para esta iglesia. Aleluya. Ya estamos terminando la serie de mensajes acerca de la armadura de Dios. Vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 6, versículo 14. Efesios 6:14. Tenemos pendiente la segunda parte, por así decirlo, de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aleluya. Y le damos gracias al Señor porque nos ha permitido estar en este lugar y continuar. Vamos a leer, mis hermanos y mis hermanas, como tenemos por costumbre. Yo leo en voz alta y usted me sigue con su vista. Aleluya. Dice la palabra de Dios, Efesios 6:14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos. Aleluya. Padre Santo que estás en el cielo, te damos gracias, mi Señor y mi Dios, porque eres muy bueno con nosotros, porque has extendido tu misericordia, Señor eterno, hasta este momento, y hemos podido, mi Señor y mi Dios, gracias a ti solamente, Padre Santo, hoy concluir, mi Señor y mi Dios, con el mensaje que has traído a esta iglesia. Te rogamos, mi Señor y mi Dios, que tengas misericordia de tus siervos y tus siervas, Padre Santo, que te escuchan fielmente, mi Señor y mi Dios, porque están escuchando tu palabra, no están escuchando a este hombre, Señor eterno. Mira, mi Señor y mi Dios, te ruego que tengas misericordia de ellos, Padre Santo, y nos limpies, mi Señor y mi Dios, con tu palabra. Límpianos, mi Señor y mi Dios. Purifícanos, Padre amado. Santifícanos, mi Señor y mi Dios, con tu verdad. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret te rogamos también, mi Señor y mi Dios, que limpies, Padre Santo, toda mancha, que quites toda arruga, mi Señor y mi Dios, de nuestras vestiduras. Perdónanos, mi Señor y mi Dios. Perdónanos, mi Señor y mi Dios, nuestras ofensas, así como nosotros también, mi Señor y mi Dios, hemos perdonado a los que nos han ofendido, Señor eterno. Perdona nuestros pecados, Padre Santo, tenga misericordia. Y que lleguen, mi Señor y mi Dios, estas peticiones delante de tu presencia, Señor eterno. Recíbelas, Padre amado. Tenga misericordia de tus siervos y tus siervas, mi Señor y mi Dios. Envía una vez más de tu Santo Espíritu, mi Señor y mi Dios, sobre todos y cada uno de nosotros, mi Señor y mi Dios. Y que sea tu Santo Espíritu guiándonos, Señor eterno, y hablando a esta iglesia, mostrándonos todas las cosas de tu palabra, Señor eterno. Permítenos comprender y entender, Padre Santo, el mensaje que tienes hoy para nosotros. Envía espíritu de sabiduría y también entendimiento, mi Señor y mi Dios, sobre nosotros, para poder discernir, Señor eterno, el mensaje que viene de lo alto, el fuego que desciende, Señor eterno, sobre esta iglesia. Rodéanos, Padre Santo, con tu palabra, con tu poder, con tu fuego, mi Señor y mi Dios, así como rodeaste a Sion, Señor eterno. Y también te ruego, mi Señor y mi Dios, que envíes a tus ángeles, Padre Santo, para que peleen por nosotros, Señor eterno, contra las huestes espirituales de maldad. Reprende por nosotros a todo espíritu de las tinieblas, mi Señor y mi Dios. Repréndelo por nosotros, Señor eterno. Échalo fuera de este lugar, que no nos traten de perturbar, Señor eterno, ni distraer. Encomendamos este mensaje en tus manos, mi Señor y mi Dios. Gracias te damos, Padre Santo, porque eres bueno con nosotros, porque sabemos que tú estás aquí, mi Señor y mi Dios. Gracias te damos, Señor, en nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, el cual tú enviaste, Señor eterno, para perdón de nuestros pecados, para suplir, mi Señor y mi Dios, la expiación por nuestra maldad. Encomendamos nuestras almas y nuestros espíritus en tus manos, mi Señor y mi Dios, porque solamente tú eres digno de ser temido, mi Señor y mi Dios. Gracias te damos, Señor. Reciba toda la gloria y toda la honra, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos y mis hermanas. Hoy vamos a concluir el pasaje acerca de la espada del Espíritu, que aquí mismo dice en Efesios 6, 16, al final dice, y la espada del Espíritu, que es
la palabra de Dios. Vamos a ir rápidamente, hermanos, al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 4. Solamente para dar un repaso. Hebreos 4. 12. Dice: porque la espada del Espíritu es viva y eficaz. Fíjense cómo dice, es viva y eficaz. Eso ya lo vimos en el servicio pasado. Es viva, quiere decir que la palabra de Dios toma decisiones, y eficaz, que cumple su objetivo rápidamente y con fuerza. Vimos la diferencia, que es con fuerza. Dice, y es más cortante que toda espada de dos filos. Vimos la intención de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace? ¿A qué se refiere con esto? No es tanto que sea una espada de dos filos, no. Sino que esta espada puede llegar hasta a cortar ramas del olivo genuino, del olivo real. Y fíjense que nosotros formamos parte de ese olivo genuino real, gracias a que fuimos injertados nosotros. Así que debemos de tener cuidado con esto, porque a eso se refiere, que es más cortante que toda espada de dos filos, que puede cortar las ramas, o sea, puede quitar hasta personas de la iglesia, puede separar familias. Lo vimos también, porque el Señor dijo que Él no vino a traer paz, sino espada, dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, dice, y las coyunturas y los tuétanos. Se está refiriendo a dos niveles, mis hermanos y mis hermanas. La espada va a entrar, va a penetrar y va a dividir, a partir en dos. La palabra de Dios dice aquí que puede separar el alma del espíritu, y cuando eso sucede, mi hermano y mi hermana, la persona fallece físicamente. Quiere decir que la palabra de Dios puede llegar también hasta a matar a una persona. Lo tenemos que decir, hermanos. Dice aquí que también puede separar las coyunturas y los tuétanos. Esto es un repaso, mi hermano, nada más rapidito. Esto es que también puede infligir dolor en el cuerpo de una persona. También lo puede hacer. Y acuérdense de cómo Jacob luchó con el ángel del Señor en ese pasaje de la Escritura. Y dice que penetró su mano, metió su mano en su muslo, y no fue grato para Jacob. Dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es la palabra de Dios. Y lo que vimos, no quiero decir en la primera parte del mensaje, mis hermanos, porque es un solo mensaje, solamente que lo partimos por el tiempo. Pero en el mensaje anterior así lo vimos. Ahora vamos a ver para qué es. Vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 10. 2 de Corintios, capítulo 10. Yo estoy muy agradecido con el Señor porque Él ha mandado esta palabra para nosotros, mis hermanos y mis hermanas, para esta iglesia. Y es de bendición porque son armas, hermanos, son herramientas para nuestra vida espiritual. Imagínense que alrededor del mundo muchos hermanos en la fe están desarmados y son engañados por el enemigo. Hay muchas mentiras alrededor de la iglesia. Hay muchas mentiras que muchos cristianos todavía están convencidos que son verdades. Son engaños que los pueden llevar al infierno. Gracias al Señor por su palabra, porque es nuestra referencia de la verdad. 2 de Corintios, capítulo 10, desde el 3 vamos a leer, dice: Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Dice, versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aleluya. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales.
Se está refiriendo, mis hermanos y mis hermanas, a la espada del Espíritu. Cuando dice armas, se está refiriendo totalmente a la armadura de Dios, completa. Las armas, los utensilios de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Cuando hablamos de la palabra de Dios, mis hermanos y mis hermanas, es que no hay nada en el universo, en lo visible o lo invisible, más poderoso que la palabra de Dios. Mucho menos en lo visible, pues imagínense, con la misma palabra de Dios fue creado el universo entero. Hubo un lugar, un hecho histórico que se conoce en la palabra de Dios como el principio. El principio. Y es cuando las cosas visibles tomaron formas gracias a que el Señor mandó a su palabra para que así sucediera. Eso es un hecho histórico, mis hermanos y mis hermanas. Es como cuando decimos la Revolución Mexicana o la independencia de México o de cualquier país. Es un hecho histórico también, el principio. Y el Señor Jesucristo también así lo menciona. Y hace referencia a veces también al enemigo, que desde el principio quiere decir que el enemigo ya estaba antes del principio, de ese hecho histórico, y ella estaba ahí. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esa es una de las cosas para las cuales la palabra de Dios se va a utilizar. La palabra de Dios para la destrucción de fortalezas. Quiere decir, fortalezas. ¿Qué entendemos por fortalezas? Como un castillo, algo parecido a un castillo, algo que está amurallado. Para derribar como murallas, algo parecido así. Una fortaleza. Es un castillo que está resguardado. Es algo parecido a un castillo que está resguardado. Está preparado para la batalla. Miren, y nosotros estamos siendo llamados a derribar esas fortalezas con la palabra de Dios. Muchas veces, mis hermanos y mis hermanas, está en misterio la palabra de Dios, pero gracias al Señor porque la revela hoy. El Señor la revela y la manifiesta. Aleluya. No quiere decir que usted va a ir a un castillo y se va a llevar una espada de fierro, ¿verdad? Con eso va a derribar, ¿no? Y es que hay muchas mentiras que han sido puestas por el enemigo. Hay muchas mentiras que han sido implantadas en la gente alrededor del mundo. Mire, cuando yo hoy venía de mi trabajo a mi casa, iba subiendo un puente, ese es mi camino, ¿verdad? Pero de bajada venía otro carro y vi que ahí tenía un atrapasueños colgado de su retrovisor. Miré que ahí tenía un atrapasueños y yo dije, mira, esa es una de las mejores mentiras del enemigo. Es una de las mentiras que más resultados ha tenido para el reino de las tinieblas. Pues imagínense. Tiene un talismán ahí en su carro. Muchos lo ponen arriba de sus camas para espantar los sueños. Y funciona porque es un talismán. En otra ocasión hablamos acerca de los amuletos y talismanes. Funciona. Por eso le ha dado tantos resultados, pero es una mentira del enemigo. A las personas, fíjense, a las personas solamente se les dice, si tú pones ese atrapasueños en tu cama o en tu cuarto, donde sea, y lo traes tú, te va a proteger de las pesadillas. Y es cierto, no le va a dar pesadillas. Pero lo que no le están diciendo es que a ese artefacto, ese atrapasueños, que es un amuleto, se le ha adherido un demonio más potente, más poderoso que el espíritu de los sueños, el espíritu de las tinieblas de los sueños, que es adivinación. Se le ha adherido un demonio a ese atrapasueños para espantar a otros demonios, para que los ahuyente, y sí lo hace, porque es más poderoso. Ellos tienen reglas, ¿verdad? Y de fuerza y de poder. Y el que confía en eso, mi hermano, mi hermana, el que confía en los amuletos y los talismanes,
ya ha sido cortado del reino de los cielos. Quizás nunca perteneció, mi hermano y mi hermana. Quizás nunca perteneció. Pero si empieza a confiar en amuletos, talismanes, en brujerías, ya es contado como un hechicero, como un mago. Y ya no tiene entrada al reino de los cielos. Algunos, a causa de eso, son contados como cobardes también. O como fornicarios también, a causa de envolverse en esas situaciones. Entonces nosotros, como conocedores de la palabra de Dios, estamos supuestos, mis hermanos y mis hermanas, a pelear con eso, con la palabra de Dios, contra ese tipo de mentiras. Ese es nada más un ejemplo, ¿verdad? Que hemos ya vivido aquí en esta iglesia, como el Señor, gracias hermano, como el Señor nos ha manifestado la verdad acerca de este asunto. Pero también hay otros, como la brujería, la hechicería, la magia, los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, las bajas pasiones. Hay muchas mentiras, mis hermanos y mis hermanas, que dicen en el mundo que no tiene nada de malo. Que no tiene nada de malo. La desobediencia, imagínense. Hay veces en el mundo que un semejante le dice al otro, no le hagas caso. Así. Imagínese, y eso ya es una mentira. No le hagas caso, no. Está mal, él está mal, no le hagas caso. Cuando el Señor manda en su palabra, ¿verdad? Que seamos obedientes a ciertas personas. Las mujeres deben estar sujetas a sus maridos. Nosotros, como empleados de una empresa, tenemos que estar sujetos a nuestros jefes en nuestro horario de trabajo. Pero fíjese lo que hace el Señor. El Señor Jesucristo dijo, al que te obliga a ir el que te obliga a llevar la carga por 1 milla, ve tú con él 2. Entonces cuando estamos en nuestros trabajos y el jefe nos dice, hey, apóyame, el Señor me está obligando, el Señor me está diciendo, tú ve con el 2, ayúdale de más todavía. Es un ejemplo. Se oye muy feo, mi hermano, mi hermana, pero si lo reducimos a la mínima fracción, nosotros venimos siendo esclavos, ¿verdad?, de nuestros empleos aquí en el mundo. Y nuestros jefes vienen siendo nuestros amos. Obviamente, pues, por cierto, la ley nos ampara, ¿verdad?, a cierto determinado tiempo. Sobre esas mentiras, mis hermanos y mis hermanas, es que nosotros, con el conocimiento de la palabra de Dios, pues estamos siendo enviados a pelear. Pero ahora imagínense, si hay un cristiano o cristiana, un hermano o una hermana en la fe, que ya tiene años en el Evangelio, pero no le gusta leer la palabra de Dios, no le gusta poner atención, lo que le dicen se le va. ¿Se acuerdan lo que compartimos en el servicio pasado? Acerca de que el Señor dice que Él nos enseña provechosamente. Imagínense, si no queremos aprender, si no nos memorizamos partes de la Escritura. Y ya no digo yo, mi hermano y mi hermana, que se lo sepa de memoria. Es suficiente con que sepa dónde está en la Escritura para que lo pueda encontrar. Ya es suficiente con eso, ya es ganancia. Para compartir la verdad. De esa manera, mi hermano y mi hermana, si usted quiere ver la palabra de Dios como una espada, como una espada real, física, así va a ser, mi hermano, usted le va a dar un espadazo al enemigo. Le va a dejar abierto el cuerpo ahí a los espíritus de las tinieblas cuando usted comparte la verdad. Una vez yo le dije a un compañero, se me salió, ¿verdad?, decirle un asunto acerca de la imagen de la Virgen de Guadalupe, porque estábamos hablando de cosas así, y mi compañero se sorprendió mucho. Ya tiene rato de eso. Se sorprendió mucho de lo que yo le dije. Se asombró. Quiere decir que la palabra de Dios entró en ese hombre y se dio cuenta de que estaba en error. Se asombró, dijo, oye, pero yo no sabía eso acerca de la imagen. Es lo que es. Hasta la palabra Guadalupe, lo que significa. Está lleno de mentiras. Todo aquí, esa palabra ni siquiera es mexicana. La implantaron aquí en México para empezar. Es una gran mentira eso, mi hermano y mi hermana. Que se ha implantado aquí en México. Esa es otro ejemplo, ¿verdad?
Los ídolos. ¿Cómo vamos a ir con alguien que tiene su casa llena de ídolos que la Iglesia Católica llama santos? O con otros, ¿verdad?, que se creen más fuertes todavía en el mundo espiritual y tienen imágenes de un esqueleto, del espíritu de la muerte, y le adoran, y unos dicen que hasta le sirven, ¿verdad? Que en realidad no le están sirviendo mucho, mi hermano y mi hermana, sino que están siendo engañados. ¿Qué tanto le puede servir una carne a un espíritu como ese? No mucho. Y si le sirve como quiera, hay muchos que puede usar como carne de cañón. Sobre esas mentiras nosotros tenemos que derribar, tenemos que destrozar. ¿Qué le diríamos a alguien que sirva a la muerte? Al espíritu de la muerte. Primero usted tiene que conocerlo, mi hermano y mi hermana. Tiene que decirle qué es lo que es. Es el espíritu de las tinieblas. Pero también tiene que saber que aunque tiene poder, hasta ciertos puntos límites con la vida, lo que ella puede hacer es quitar la vida, obviamente con permiso, pero ella también tiene cierto poder y autoridad para prolongarla hasta ciertos puntos, y por eso mucha gente le teme. Pero no saben que el Señor Dios Todopoderoso, Él puede volver a poner vida en un cuerpo que no la tiene, y eso no lo puede hacer la muerte, ni ningún espíritu de las tinieblas. Puede volver a poner, aparte de la vida, el alma misma en la persona y restaurar todo daño en su cuerpo físico. Y eso no lo saben las personas, las gentes. Y lo más terrible que dice la palabra de Dios, terrible para la muerte, ¿va? Que va a ser el último enemigo en ser destruido. Están sirviéndole a un espíritu de las tinieblas que ya ha sido condenado. Y así muchas cosas, mis hermanos y mis hermanas, acerca de la música, que también hemos hablado un poco, cómo hay mucho engaño en la música, y la gente lo sigue escuchando, en evangelios que son tibios, en predicaciones que hay alrededor del mundo que son falsas, falsos evangelios, falsa palabra de Dios. Hay muchas mentiras, mis hermanos y mis hermanas, para las cuales nosotros estamos siendo llamados para pelear contra eso. Vamos a seguir leyendo, hermanos. Dice: derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Imagínense que vengan adoradores del enemigo, del diablo, a decirnos: en nosotros hay más poder en el diablo. No es cierto. Usted tiene que decirle, ¿verdad?, de dónde salió el diablo, quién lo hizo, quién le quitó cierto poder, quién lo castigó, cómo se presentaba ante la presencia del Señor. Tiene que sujetarse también él. Dice: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es importante, mi hermano, mi hermana. Nosotros no podemos llegar, como dicen en el mundo, con la espada desenvainada, abofeteando a toda la gente con la palabra de Dios. De ninguna manera se puede hacer eso. Nosotros tenemos que llegar con mucha mansedumbre y con humildad y presentarla. Nuestro objetivo principal debe ser llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, al Señor mismo. Dice: y estando prontos, fíjense, esto está bueno, mi hermano y mi hermana. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Hay una condición. Y estando prontos para castigar toda desobediencia. Suena un poco duro, ¿verdad? Pero es necesario a veces el castigo, la firmeza. Pero para eso, mi hermano, mi hermana, quiere decir que nosotros también debemos de poner por obra la palabra de Dios. Amén, aleluya. También debemos de ponerla por obra. Vamos a ir al libro de Jeremías.
Jeremías, capítulo 23. Este libro a mí me ha gustado mucho, mis hermanos y mis hermanas. Les comento. Y más este capítulo, Jeremías 23. Porque nos revela muchas cosas acerca de la palabra de Dios que han permanecido ocultas, mis hermanos. Y vamos a ver por qué han permanecido ocultas, como enterradas, porque la gente no dispone su corazón. Jeremías 23, versículo 16, dice: así, a ver, permítame. Sí, versículo 16 dice: así ha dicho el Señor de los ejércitos. Dice: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Fíjense, os alimentan con vanas esperanzas. Que los alimentan con esto, con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca del Señor. Dicen atrevidamente a los que me irritan: el Señor dijo, paz tendréis. Y en cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Porque, esto es lo importante, porque ¿quién estuvo en el secreto del Señor y vio y oyó su palabra? Fíjense. ¿Quién estuvo qué? Atento a su palabra y la oyó. Nosotros, como servidores del Señor, debemos de tener cuidado de no caer en esto, en los falsos profetas, que dice, así ha dicho el Señor de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, dice, os alimentan con falsas o con vanas esperanzas. Tenga cuidado usted, mi hermana y mi hermana, que pretende servir al Señor, de no alimentar a las personas, no decirles mentiras, solamente para que se sientan bien. Es preferible decirle la verdad, y que su alma llegue al reino de los cielos. Dice, hablan visión de su propio corazón, pura perversidad. ¿Qué visión del Señor van a tener? Dice, y no de la boca del Señor, o sea, no de la palabra del Señor. Si el Señor le muestra visión, usted tiene que traer esa visión aquí, a la palabra de Dios, a ver si está aquí lo que el Señor está hablando. Dice, dicen atrevidamente a los que me irritan, el Señor dijo, paz tendréis. ¿Quiénes son los que irritan al Señor? Los pecadores, los prevaricadores, son los que irritan al Señor y le dicen que tendrán paz. ¿Qué dice Jeremías? Creo que era 48 que leímos la vez pasada al final. Que los malos no tendrán paz. No tendrán paz. Y aquí hay unos que decían eso. A los malos que tendrían paz. Dice, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón. Y aquí voy a hacer un paréntesis, hermanos. Fíjense que son dos cosas. Unos son los que irritan al Señor y otros los que están obstinados en su corazón. El Señor hizo una separación. Y también lo hizo en el libro de Samuel, cuando hablaba acerca de Saúl. Hay separación entre los que son rebeldes y los que son obstinados. Los que son obstinados ya están en la última de la última de la última. Ya. Dice, andan ante la obstinación de su corazón diciendo, no vendrá mal sobre vosotros. Quiere decir que sobre estas personas va a venir juicio. Ya está hecho, mi hermano y mi hermana, sobre estas personas. Solamente falta que pase en el mundo físico. Dice, dígame. Obstinación es como, por ejemplo, cuando uno dice que uno se cree que está bien y no está bien. Así es. O sea, que uno tenga
la Que obstinación. todos los demás están mal y uno no. No es tanto eso, mi hermana. Sí entra dentro de la obstinación, eso que dice, pero la obstinación es más como no aceptar lo que es verdadero. No aceptarlo. Nosotros cuando comparecemos delante del Señor Jesucristo, tenemos que aceptar. El arrepentimiento consta en eso. Nosotros comparecemos delante del Señor y le decimos, ¿sabes qué? Me arrepiento de mi pecado. Yo estoy aceptando que yo fui pecador, que yo cometí algo. Yo lo que trato de decir con eso, con el Señor, lo que al Señor le trato de decir es que yo estoy mal y tú estás bien. Es lo que yo le digo al Señor cuando me arrepiento. Pero el obstinado no va a decir eso, va a decir, no, Señor, no. Yo no estoy mal. Yo no me equivoqué. Es que mira, y viene un servidor del Señor y le dice, mira, es que dice que robar es malo, o que fornicar es malo, o que el adulterio. Aquí dice, el Señor dice aquí en su palabra. Y no, yo no. Sí, yo hice eso, pero no, yo estoy bien. Yo no he hecho nada malo. No, eso está mal escrito ahí en la palabra de Dios. Es no aceptar que uno se ha equivocado, que uno ha hecho lo malo. No aceptarlo. El rebelde, no estoy diciendo que lo acepte. Quizás sepa que está mal, pero no lo quiere hacer. Y aparte se convierte en opositor del Señor Jesucristo, en opositor del Señor Dios Todopoderoso. ¿Qué es lo que quiere decir? No sé si quedó claro, hermana, acerca de la obstinación. Una persona que no acepta que está mal. Y el rebelde pues nomás anda ahí haciendo borlote. Es contrario al Señor. Si el Señor quiere jalar el Señor dice, vamos para el norte, Él quiere ir para el sur. Vamos a continuar, hermanos. Dice, no vendrá mal sobre vosotros. Y el versículo 18, porque ¿quién estuvo en el secreto del Señor? ¿Quién estuvo en el secreto del Señor y vio, fíjense y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a la palabra del Señor y la oyó? ¿Quién? El Señor está preguntando, pero también nos está enseñando. Obviamente, cada quien tiene sus métodos, ¿verdad? Y el Señor lo hace de esta manera, de una forma un tanto dura. El Señor nos está diciendo, ¿quién me vino a buscar? ¿Quién me vino a buscar? ¿Quién me buscó? ¿Quién quiso estar conmigo en mi presencia y escuchar mi palabra? Y así es como se obtiene la espada del Espíritu. Así es como se obtiene. Estando en la presencia del Señor. Cuando el Señor dice, ¿quién estuvo en mi secreto? Está diciendo, ¿quién estuvo en compañía mía? ¿Quién estuvo conmigo? ¿Cómo usted y yo, mi hermano y mi hermana, podemos estar con el Señor? ¿Cómo entramos en el secreto del Señor? Cuando dice secreto, en compañía. ¿Cómo vamos a llegar al cielo y estar a un lado del Señor? ¿Llenos de pecado? ¿Llenos de malos pensamientos? ¿De rebeldía u obstinación? Así no se puede. ¿Vamos a llegar cantando corridos delante de la presencia del Señor? No se llega ni cantando corridos cristianos, según, ni bachata cristiana, ni cumbia cristiana. Así no se llega a la presencia del Señor. Soñando tampoco va a llegar a la presencia del Señor. Aleluya. ¿Cómo se llega al secreto del Señor? Para empezar, tiene que estar limpio. El hombre y la mujer con limpio quiere decir que ha sido limpiado con la palabra de Dios, que se ha arrepentido de sus pecados, que sus pecados ya están justificados con seguridad de la palabra de Dios, mi hermano y mi hermana. Entrando en oración, en ayuno, el Señor se va a manifestar a cualquiera que lo haga, mi hermano y mi hermana. Cualquiera que acepte que el Señor está bien y nosotros somos los que nos equivocamos. Amén. Cualquiera que lo haga lo puede lograr y entrar en la presencia del Señor. Y miren, el Señor es fiel a su palabra. El Señor es fiel
y cumple su palabra. Dice el Señor, ¿quién estuvo en mi secreto? ¿Quién me buscó? Está diciendo el Señor, ¿quién me buscó? ¿Quién oyó mi palabra? ¿Quién estuvo atento a mi palabra? Y ahora sí, todos los cristianos, ¿verdad?, que no buscan del Señor, que no quieren estar en la presencia del Señor, en la verdadera presencia del Señor, quieren tener una espadota del Espíritu. No es posible, mi hermano, mi hermana. No lo es. No se trata tanto de memorizar la palabra de Dios. Se trata de que usted entienda verdaderamente lo que el Señor está hablando aquí, en lo que está escrito aquí, lo que verdaderamente el Señor está dando a entender a su pueblo. Muchos se van a pasar este versículo 18 así de corrido. ¿Quién estuvo en la presencia? ¿Quién estuvo en el secreto del Señor y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y lo oyó? Y ya le siguen con lo demás. El Señor está dando el camino de cómo entrar, de cómo obtener la palabra de Dios. Que la palabra de Dios muere en usted. Es lo que está haciendo el Señor. El Señor es un caballero. No como nosotros. A veces el hombre o la mujer, también me refiero al ser humano, es perverso. Y da una instrucción a veces el hombre o la mujer y ve. Y a veces no escucha bien la persona. Y ya te dije, ve y hazlo. Señor, aquí está. Tu palabra siempre está disponible. Siempre está disponible para el que la quiera entender. Aquí mismo en Jeremías, pero vamos a ir un poco atrás, porque tenemos que hablar de esto, mi hermano, mi hermana. Aquí mismo, donde estamos, versículo 11, Jeremías 23:11. Yo no puedo hablarles acerca de la palabra de Dios aquí en el libro de Jeremías sin comentarles acerca de este asunto, porque también el Señor está contra los falsos profetas. Dice, versículo 11, porque tanto el profeta como el sacerdote, dice aquí, son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice el Señor. Fíjense. Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad, serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice el Señor. En los profetas de Samaria he visto desatinos. Profetizaban en nombre de Baal. Fíjese. Vamos a pararnos aquí tantito. Profetizaban en nombre de Baal. ¿Qué es un desatino? No le daban Que no daban en el blanco, no le atinaban, ¿verdad? Tiraban su flecha, pero pues ya se les iba a ir para el monte, quién sabe para dónde. Y dice, ¿cuál era su desatino? Profetizaban en nombre de Baal, nombre del diablo. Tengan cuidado, mi hermano y mi hermana, con visiones, con que el Señor, con que usted crea que es la palabra, que es la voz de Dios audible que usted está escuchando. Tenga cuidado con todo eso y asegúrese que sea el Señor que esté aquí en la Escritura, en la palabra de Dios. Dígame, adelante. Se puede entrar dentro de lo que usted está explicando ahí en la palabra, como cuando un cristiano, un pastor o un predicador dice, así dice el Señor, o así dice el Espíritu Santo, y hablan lo que hay en su corazón. Claro que sí, y de hecho, claro que sí, hermano, y no es porque así le dé el avión, ¿verdad? No. Y aquí mismo, en Jeremías 23, el Señor prohíbe que se haga eso. Aquí el Señor lo prohíbe. Más adelante lo podemos ver. El Señor lo prohíbe así exactamente, que no se diga de esa manera. Pero sí, así puede decir. Yo creo que eso entra más donde el Señor aquí dice que profetizan de su corazón. Pueden ser dos, hermano, lo que usted dice. Porque puede ser que lo hagan con su corazón de carne, pero también puede ser como lo que estoy explicando aquí.
que lo profetizan en nombre de Baal. Unos creen, hay muchos alrededor del mundo que creen que tienen el Espíritu Santo dentro de ellos y les dice qué es lo que tienen que hacer. No es que sea imaginación suya, sino que verdaderamente ellos escuchan en su mente, en su mente dentro una voz que les está diciendo haz esto, haz lo otro. Y la siguen, y la pueden seguir. Dice aquí, versículo 13, casi al final, profetizaban en nombre de Baal, y miren lo que pasa. E hicieron errar a mi pueblo. E hicieron errar a mi pueblo. Específicamente aquí es cuando escuchan al enemigo. Pero también puede ser cuando escuchan la voz de su propio corazón. Y ahí pueden entrar los dos, hermanos, los de las dos situaciones. Porque puede ser unos que en su carne lo hagan, pero hay otros que verdaderamente así lo escuchan. Yo no digo que eso no pase, mi hermano, mi hermana. El Señor le puede hablar audiblemente, claro que sí. Y mire que yo considero que hasta a un impío lo puede hacer. Pero no es para algo grato, mi hermano, mi hermana. Eso grábaselo en su mente. Dice, en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Versículo 14. Cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiera de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Fíjense. En los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras. Dice, y fortalecían las manos de los malos. Dice, para que ninguno se convirtiera de su maldad. Era un plan del enemigo este. Me fueron todos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Tengan cuidado usted, mi hermano y mi hermana, de no convertir a la congregación en Gomorra. Dice el 15, por tanto, así ha dicho el Señor de los ejércitos contra aquellos profetas. He aquí que yo les hago comer ajenjo y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Fíjense, sobre los profetas de Jerusalén salió la hipocresía. El castigo es este. Van a pasar amarguras. ¿Usted cree, mi hermano y mi hermana, que alguien que hace lo correcto, lo que el Señor está mandando, va a pasar amarguras? Yo les doy testimonio, y yo sé que se está grabando este mensaje, acerca del mensaje acerca de los sueños. Miren, yo me siento contento, a pesar de lo que ha pasado, ¿verdad? Aquí en la iglesia. Yo me siento contento, porque yo obedecí la voz del Señor. Gloria a Dios. Yo obedecí la voz del Señor. Que está mal que el hombre siga los sueños. El hombre y la mujer sigan los sueños y deje la palabra de Dios. Ya, hermano y hermana, que lo haga, ya de veras está mal de su mente, y me refiero a que ya se le cruzan los cables. Ya es mucho, o sea, es mucha falta de sentido común. Que una persona siga los sueños y deje la palabra de Dios a un lado botada, ya sería mucho, ya. Pero yo me siento contento y no me siento amargado por eso, de ninguna manera, porque el Señor respalda con su misma palabra. Amén. No hay frente que se le pueda hacer. No se puede flanquear ni franquear la palabra de Dios de ninguna manera. Es impenetrable, no se puede. Vamos a ir aquí mismo en Jeremías, pero ahora en el versículo 22. Ahora, les voy a hacer una pregunta y no quiero que me contesten. Solamente se las hago porque el Señor se las puede hacer a usted. ¿Ya sabe cómo entrar en el secreto del Señor? Aleluya. ¿Sabe cómo obtener la palabra de Dios? ¿Cree que lo puede hacer? Ya le respondí la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo se obtiene la palabra la palabra de Dios verdadera? Porque aquí dice verdadera.
¿Cómo se obtiene la espada del Espíritu? Entrando en el secreto del Señor, de esa manera. Jeremías 23, aquí mismo, versículo 23. Poner atención, está atento a la palabra de Dios. Imagínense que el Señor le está hablando por medio de su palabra y luego usted le hace así. Cierra la escritura y prende la televisión. O se va en el celular. Díganme, hermano, dígame. Perdón. O como a veces en el servicio puede estar el Señor hablando por medio de la predicación y uno anda buscando en otro lado de la palabra. Sí. Dice el Señor Jesucristo, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Porque muchas veces esto que dice el hermano se hace porque los opositores del Señor Jesucristo andan buscando a ver en dónde encuentran algo que vaya en contra de la predicación. Esa es la intención, mi hermano y mi hermana. Al Señor no se le escapa nada. Jeremías 23, versículo 22 dice, gracias hermano por su comentario, dice, pero si ellos, se refiere a los profetas, mentirosos, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino. Fíjense, el Señor ya dice cómo se obtiene la palabra. Entrando en su secreto, poniendo atención. Y dice, a los que no lo hicieron, si ellos hubieran estado atentos en mi secreto. ¿Cuántas almas no se pierden por eso, mi hermano y mi hermana? Dice, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Mis palabras, dice el Señor. No las palabras del hombre o de la mujer, sino la palabra de Dios, lo que el Señor ha dicho. Y lo habían hecho volver de su mal camino. Es uno de los objetivos principales de la palabra de Dios, porque el Señor la manda para hacer volver al hombre o a la mujer de su mal camino. Es uno. Y el segundo aquí está. Dice, y de la maldad de sus obras. Y de la maldad de sus obras. Muchas veces, mis hermanos y mis hermanas, hay errores. Hay gente que hace el pecado por ignorancia. Pero déjenme decirle que como quiera es pecado. Como quiera está mal. Y alguien tiene que pagar. Y si el Señor no paga, pues tiene que pagar el que lo hizo, ¿verdad? Dice, versículo 23, ¿soy yo Dios de cerca solamente? Dice el Señor, y no Dios de muy lejos. El Señor está hablando aquí, hermanos. ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Dice el Señor, y no Dios desde muy lejos. ¿Usted cree, mi hermano y mi hermana, que el Señor es Dios nada más cuando estamos nosotros aquí reunidos y no cuando estamos en nuestro trabajo o cuando andamos de viaje? ¿Usted cree que el Señor ya desapareció porque usted se fue a la playa a vacacionar? No. El Señor no deja de ser Dios nunca. No se le puede esconder. Usted no se le puede esconder de ningún lado. Dice, ¿se ocultará alguno? Dice el Señor. ¿Se ocultará alguno? Dice el Señor. ¿En escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice el Señor, el cielo y la tierra? Aleluya. ¿Usted cree, mi hermano y mi hermana, que el pecado que hace el Señor no lo mira? Lo que nosotros hagamos, bueno o malo, el Señor lo ve. El profeta Abdías no se le atravesó, sino que se topó en el camino con el profeta Elías, porque Elías iba delante de la presencia del rey para orar para que se hubiera lluvia. Y Abdías iba por el camino, ¿verdad? Y le decía, Elías le ordenó a Abdías, ve y diles que voy a estar delante de su presencia. Y él decía, no, pero pues si voy y tú ya no estás, a mí me van a matar. Así es lo que decía.
Y él le dijo, estaba ahí razonando con él, y Abdías le llegó a decir esto, estas palabras son importantes. Le decía, ¿tú no sabes quién soy yo? Fíjense, la inteligencia de Abdías. ¿No sabes tú que yo sustenté con pan y agua a 150 profetas? Abdías sabía que nada se le podía ocultar a ese hombre, a Elías, porque el Señor se lo manifestaba. El Señor le daba el entendimiento con anticipación. El Señor dice en su palabra, preguntadme acerca de mis santos y de lo porvenir. Usted no tiene que ir con espíritus de adivinación, de adivinadores. Aleluya. Al Señor mismo. El Señor le revelaba a Elías lo que iba a pasar, con qué personas iba a enfrentar. Elías, creo que fue Elías el que dijo, no sé si me puede corregir el pastor, cuando lo fueron a buscar a un monte alto, pues escuadrones de 50, y le decían, desciende porque el rey te busca, desciende porque el rey te busca. Le estaban ordenando, y él decía, si soy varón de Dios, que descienda fuego y te consuma a ti y los que contigo están. Así decía. Murieron 50 y otros 50. Porque fue otro escuadrón de 50 varones, 50 soldados de un rey. Y lo mismo les pasó. Entonces el tercer escuadrón, el jefe, fue más inteligente. Y lo reconoció, ¿verdad? Como lo que era, un varón de Dios. Y le dijo, no tomes por poco mi vida, ni la vida de los que conmigo están. Empezó a razonar con el profeta. ¿Y saben lo que le dijo el Señor? Dijo, desciende. El Señor le permitió descender. Tuvieron que morir como 100 personas, 100 hombres de guerra. Fíjense, tuvieron que morir 100 hombres de guerra para que el mensaje fuera enviado a este profeta. Elías, creo que fue Elías, ¿verdad? Pues sí, fue Elías. Tuvieron que morir 50. ¿Por qué pasó eso? Porque Elías tenía miedo. Ahora, ¿usted cómo puede saber eso, que tenía miedo? Leyendo y poniendo atención a la palabra de Dios, lo que está escrito ahí. Elías tenía miedo de bajar, porque él decía él pensaba que lo iban a matar. Entonces el Señor le dijo, desciende con ellos. Ellos no te van a hacer nada. Ahora sí con ellos ve. Y ya bajó y descendió. Pero mientras murieron. Pues murieron los otros. Se murieron. No supieron cómo dirigirse, cómo hacer las cosas. Quizás sí lo iban a maltratar. A lo mejor no lo iban a matar, pero lo iban a injuriar, lo iban a maltratar. Quizás hasta se lo iban a llevar amarrado ahí delante de la presencia del rey. Hay muchos misterios, mis hermanos y mis hermanas, en la palabra de Dios, que nos es necesario conocer y poner mucha atención para que nos sea revelado el misterio de la palabra de Dios. Yo no quiero ponerme flores, ¿verdad? Ni nada, pero el Señor me ha mostrado en su palabra, mis hermanos y mis hermanas, cosas, misterios. Y eso yo le doy testimonio que viene a través de la disposición del corazón. De qué tanto el hombre se dispone a entenderla. Y obviamente, mi hermano y mi hermana, también he tenido caídas muy duras en el asunto espiritual. Y yo me quedo pensando en mi mente, ¿por qué caí? Porque ya no estoy otra vez en la presencia del Señor. Por esto, sí, cierto. Bueno, hay que tratar de evitar, ¿verdad?, lo que nos hace caer y salirnos de la presencia del Señor. Y no me refiero, mi hermano y mi hermana, a la presencia del Señor como lo bonito que usted sienta cuando están los cantos, no. Al secreto, a lo que estamos estudiando aquí.
estar en el secreto del Señor y de que Él le manifieste, de que el Señor a usted, mi hermano y mi hermana que me escucha, le abra el entendimiento para entender, para comprender lo que el Señor le está tratando de decir por medio de su palabra. Y mire, todo eso vienen siendo como flechas que usted está recolectando para cuando el Señor le mande a usarlas. A mí me hubiera gustado, mi hermano y mis hermanos y mis hermanas, que aquí hubiera más escritura, que aquí hubiera más palabras de Dios verdadera. Hay libros que se perdieron, que no están. Y no me refiero a los libros apócrifos, ¿verdad? Me refiero a verdaderos libros, palabra genuina de Dios, que se destruyó o se ocultó por el hombre, obviamente con la intención del enemigo, ¿verdad? Ahí, involucrada. No hay libros. No están los libros del profeta Gad, no están. De Natán tampoco, y de algunos otros profetas, de muchos no están. No están los libros. No están disponibles. Quizás eso lo lleguemos a conocer algún día. Ya para terminar, mis hermanos y mis hermanas, ya vimos cómo entrar en el secreto del Señor. ¿Qué es entrar en el secreto del Señor? Entrar para preguntarle al Señor. Cuando usted entre en el secreto del Señor, es para preguntarle al Señor, mi hermano y mi hermana. Para preguntarle. No le voy a preguntar los números de la lotería, ¿verdad? Pregúntale, Señor, muéstrame el misterio de este asunto, que no sé, que no entiendo. Muéstrame el asunto. Señor, no entiendo esta parte de la escritura, de tu palabra. Muéstrame, Señor. Dame entendimiento, revélame el misterio de esto que no lo entiendo. Para eso es, mi hermano, mi hermana. Para preguntarle al Señor. O usted le puede decir al Señor, Señor, háblame por medio de tu palabra. Y mire, si usted entra en el secreto, el Señor le va a recordar parte de la escritura. Y a veces, muchas veces va a haber en nosotros mismos errores que tengamos que corregir. Porque la voluntad del Señor es que todos vayamos delante de su presencia. Que ninguna alma se pierda. Imagínense, ¿no? Que nosotros estamos sirviendo al Señor y nuestra alma se pierda porque hay un error que nos fue oculto, que no lo recordamos. Que cuando éramos, no sé, muy chicos, para recordarlo, o se nos olvidó. Para eso es, mi hermano, mi hermana. Y también para lo que dice que es el versículo 12, donde el Señor dice, creo que es el 20, ¿para qué es? El 22, si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo hubieran hecho volver de su mal camino, y de la maldad de sus obras. Para esas dos cosas, mis hermanos y mis hermanas, también. Para eso la vamos a compartir. Vamos ya para terminar, mis hermanos, ya el mensaje ha terminado, pero voy a compartirles una parte de la escritura, por lo que dijo mi hermano Fernando, el pastor, acerca de por qué algunos dicen, así dice el Señor. Dice versículo, vamos a leer desde el 32, aquí mismo. Yo les dije que aquí dice, en esta parte de la escritura. Bueno, desde antes, desde el 31. Dice el Señor, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. Cuando dice Él, se está refiriendo al Señor. El Señor ha dicho. Fíjense, dice el Señor, he aquí, yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho.
Él ha dicho. ¿Usted cree, mi hermano, mi hermana, que la palabra de Dios, fíjense, usted cree, póngase a meditar esto nada más, que la palabra de Dios, que hace que el hombre se vuelva de su mal camino y que deje de hacer lo malo que está haciendo, va a ser grata para el hombre o para la mujer? Imagínese, mi hermano y mi hermana, nomás imagínese esto, que usted va caminando 2 o 3, 5 cuadras para allá, para el oriente, y porque a usted le dijeron que ahí iba a estar una tienda X, y cuando llega ahí le dicen, no, estaban 5 cuadras, pero para el poniente, te equivocaste, te tienes que regresar las 5 y sin caminar 5 más, ya que en lugar de caminar 5, ya caminaste 15 cuadras. ¿Usted cree que esas palabras, esa instrucción va a ser grata para el hombre? ¿Va a ser dulce, como dice aquí? Que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. Pues no, mi hermano y mi hermana. Que le digan a uno que se equivocó, que está haciendo mal, obviamente no le es grato a la persona, no le es motivo de dulzura. Mírenme, miren, aquí toco mi palma para los que me escuchan. Estamos hechos de lo mismo. A mí tampoco me gusta que me regañen, pero yo sé que es necesario para que mi alma se salve. Porque dice el Señor que al que toma por hijo, lo azota, lo disciplina. La palabra de Dios dice que lo azota, ¿verdad? Lo golpea, le inflige dolor para que sepa que es malo y que es bueno. Dice el 32. He aquí, dice el Señor, yo estoy contra los profetas, contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Fíjense, son sueños y aparte mentirosos, y le agrega que los cuentan. Ahí hay comas, mis hermanos, porque son cosas que al Señor no le gustan. Todo eso no le gusta por partes. Contra los que profetizan sueños es una. Y luego para agregarle más maldad, los cuentan. Dice, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Dice, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice el Señor. Ningún provecho hace los sueños al pueblo de Dios. Ningún provecho hacen los sueños al pueblo de Dios. Se lo repito para que no vaya a ser que no me escuche. Y cuando te preguntare este pueblo o el profeta o el sacerdote diciendo, ¿cuál es la profecía del Señor? Les dirás, esta es la profecía. Os dejaré, ha dicho el Señor. Os dejaré. Imagínense, ¿por qué el Señor dice eso? ¿A quién va a dejar? Al que se va tras los sueños. Lo va a dejar el Señor. Aquí dice, os dejaré. Al que se va tras las mentiras. Al que se va tras esto, tras la dulzura de la lengua. Lo va a dejar. Al que se va tras el que anda tras lisonjas, que le digan, ay, no, tú estás muy bien. Tú no haces, no, eso no es nada malo lo que hiciste. Tú estás bien. El otro está mal. El que te dice la verdad está mal. Eso no debe estar diciendo la verdad. A eso va a dejar el Señor. A los que se van tras esas cosas. Fíjense qué profecía tan corta, ¿no? Y qué dolorosa. Os dejaré. Imagínense que usted lleva a su niño pequeño de la mano, así, y lo suelta. Así, eso es lo que está diciendo el Señor, que le va a soltar la mano. Eso es lo que está diciendo el Señor, les va a soltar la mano, como un niño chiquito, indefensos. Qué terrible, mi hermano y mi hermana, y qué triste. Dice, y el profeta al sacerdote o al pueblo que dijere, profecía del Señor, yo enviaré castigo sobre el hombre y sobre su casa. Hay que tener cuidado con esto, mi hermano y mi hermana. A veces la palabra de Dios es
es en extremo y abundante, rica y provechosa. Mire que a veces, vieron cómo tuve que poner a veces versículos antes, después, y otros lo tuve que acomodar de cierta forma, porque es muy provechosa, mi hermano y mi hermana. Y no es el asunto, ¿verdad?, de lo que estamos hablando. No es el asunto, entre comillas, porque aquí nosotros estamos hablando verdad de la palabra de Dios. Nosotros, al explicar este asunto, hablé yo un poco hace un momento, hablé un poco acerca de los sueños, de qué es hechicería, magia y todo eso. Los sueños. Y ahorita es otro asunto, mi hermano, con el cual nosotros estamos tomando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y estamos, ¿qué haciendo? Derribando argumentos que se levanten contra el Señor. Estamos derribando esas fortalezas. Con esto, con la palabra de Dios. Imagínense que el Señor nos mande llamar a administrar gran cantidad de su grey, de su pueblo. Nosotros tenemos que conocer esto, mi hermano y mi hermana, para que no llegue y se le mete a alguien haciendo cosas indebidas. Imagínense que se le mete a alguien profetizando sueños, cosas que no debe. Este es el castigo sobre el hombre y sobre su casa. Dice el 35, así diréis cada cual a su compañero y cada cual a su hermano, ¿qué ha respondido el Señor y qué habló el Señor? ¿Qué ha respondido el Señor y qué habló el Señor? Miren, mis hermanos y mis hermanas, yo no me quiero ufanar, ¿verdad? Ni ponerme como en un alto grado. Pero mire cómo la palabra de Dios respalda. Dice, ¿qué ha respondido el Señor? El Señor está diciendo que eso digamos. ¿Y qué habló el Señor? ¿Y yo para qué les dije que entramos en el secreto? Dice el Señor, preguntadme acerca de mis santos. Está hablando de su pueblo. ¿Y para qué más? Y de lo porvenir. Y aquí dice, ¿qué respondió el Señor? ¿Y qué habló el Señor? O sea, imagínense que está todo el pueblo del Señor atento a ver qué dijo el Señor. Es lo que el Señor quiere. Que estemos atentos a lo que Él dice. No a lo que dicen los sueños. No a los que dicen lo que andan endulzando sus lenguas. No. Palabra verdadera del Señor. Dice, y nunca más os vendrá a la memoria decir profecía del Señor. Fíjense. Porque la palabra de cada uno le será por profecía. Pues pervertisteis la palabra del Dios viviente, del Señor de los ejércitos, Dios nuestro. Así dirás al profeta que te respondió, así dirás al profeta, ¿qué te respondió el Señor? ¿Y qué habló el Señor? Cuando usted va con el profeta ya estuvo en el secreto del Señor. Así como Elías, así como Eliseo también. Ya estuvieron en el secreto del Señor. Así como lo dijo Abdías, tú debes de saber quién soy yo. ¿Qué es lo que hice? Le dijo, ¿no te mostró el Señor que sustenté a 150 profetas con pan y con agua cuando los escondió en una cueva? Así dirás al profeta, ¿qué te respondió el Señor? ¿Y qué habló el Señor? ¿Usted cree que de esto se va a hacer un espectáculo? No. No se tiene que hacer espectáculo de esto. Va con el profeta, con el servidor del Señor. Oye, mira, quiero poner en la mano del Señor una petición, un asunto que no sé, que estoy haciendo mal. Quiero que el Señor me dé dirección. Bueno, pues entramos en el secreto del Señor. Rápido, nos ponemos en ayuno y ponemos nuestra petición allá en los cielos para que llegue delante de la presencia del Señor. Y el Señor va a responder. Así como el Señor le respondió a Daniel y a sus 3 amigos. Ellos lo hicieron, mis hermanos y mis hermanas. Mire, Daniel fue uno de los que citó más o se enfocó más en el libro de Jeremías. Él sabía todos estos secretos. Daniel los conocía.
Dice el 38, mas si dijeres, profecía del Señor, por eso el Señor dice así, porque dijisteis esta palabra, profecía del Señor, habiendo yo enviado a deciros, no digáis profecía del Señor. Miren, parece que el Señor es redundante, pero es necesario. Es necesario, mi hermano, porque a veces la gente no entiende. Por tanto, he aquí, yo os echaré en olvido y arrancaré de mi presencia a vosotros y a la ciudad que di a vosotros y a vuestros padres, y pondré sobre vosotros afrenta perpetua y eterna confusión que nunca borrará el olvido. Una vergüenza pública, vergüenza para la persona y eterna. Quiere decir que esto puede ser motivo de condenación. Es pecado, en pocas palabras, y no se debe de hacer. No se debe de hacer. No debemos de guiarnos, mis hermanos y mis hermanas, por nuestro corazón de carne, perverso corazón, de ninguna manera. Acuérdense, el espíritu del profeta está sujeto al profeta. El espíritu del profeta está sujeto al profeta. Ni siquiera el Espíritu Santo, mi hermano, mi hermana, le puede obligar a ninguno de nosotros a hacer cosas que nosotros no permitimos. El Espíritu Santo le puede impulsar a hacer muchas cosas, pero si usted no y yo no aceptamos hacerlas, el Espíritu Santo no nos va a hacer manita de puerco para obligarnos a hacerlo. No. El Señor es un caballero, no hace eso. Entonces no vaya a decir que pues el Espíritu Santo le obligó a hacer algo. No, eso no es cierto, no es válido, es una mentira. No, el Espíritu Santo no le va a hacer revolcarse, ¿verdad? No le va a hacer revolcarse como un animal y a bramar como un animal, de ninguna manera. Muchas veces pasan ciertas manifestaciones porque hay un choque, mi hermano y mi hermana. Y eso hay que discernirlo en nuestras mentes. Muchas veces hay un choque entre la maldad del hombre y la presencia del Señor. Y debido a ese choque hay un enfrentamiento que sucede dentro del hombre y la mujer. Y por eso pasan ciertas manifestaciones que parecen del Espíritu Santo, pero no las son. Por eso a veces la gente parece que anda haciendo locuras. Porque andan revolviendo a veces muchos demonios ahí dentro de la persona. Porque hay un choque, hay una pelea. Hay una turbulencia ahí. Hay una guerra. No sé si hay alguna pregunta, mis hermanos y mis hermanas, porque ya el mensaje terminó hace un rato. ¿No? ¿Comentario? Bueno, se supone que ya estamos listos para la pelea. Ya estamos listos. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra, mis hermanos y mis hermanas.